Perfecto, señores, buenas tardes, bienvenidos, iniciamos nueva temporada de Qué Show, de verdad nos da muchísimo gusto. Ya no nos salía eso, efectivamente. Pero antes que nada, saludar a toda esa gente bonita que se está conectando a esta transmisión que tenemos para todos ustedes completamente en vivo y por supuesto bien acompañado. Damos por supuesto inicio a esta nueva temporada como lo había mencionado y también acompañado por supuesto de grandes personas. Nelly, Paco Vidal, bienvenidos. Gracias Julián, gracias a todas las personas que se están conectando a esta nueva temporada de Qué Show y es un gusto que hayan armado este equipo, chicos, la verdad me siento en mi casa nuevamente, me siento con las edades correctas, me siento entre chavorrucos, no es cierto. Antes se sentía la mamá de los pollitos, sí, dicen, ¿no? Sí, antes me sentía muy vieja, no podía con eso, pero ahora me siento ad hoc. Pero bueno, queremos invitar a todas las personas a que se vayan conectando, que compartan la transmisión y a que no se pierdan este programa porque tiene muchas sorpresas el día de hoy. Efectivamente, recuerden que estamos completamente en vivo y en directo a través de la plataforma digital de Qué Show. Sigan nuestra página, denle like y por supuesto empiecen a compartir esa transmisión. Y lo mejor de todo, mi querida Nelly, Paco, nos gustaría por supuesto que manden sus saludos. Si alguien está cumpliendo años, una felicitación especial a quien usted quiera. Nosotros con mucho gusto le vamos a estar dando lectura. Fuimos a buscarlo allá al gimnasio para ver de qué se trata esto y para que ustedes se den una idea de lo que se va a tratar esta pequeña cápsula. Así que no se despeguen de sus pantallas y vamos con esta entrevista. Oye, pero antes tenemos más contenido que vamos a estar brindando a toda la gente que nos está viendo, porque tuvimos también por ahí la oportunidad de que se entrevistara a nuestro amigo Ulises Subieta. Bien sabemos que estamos en medio de la pandemia. Mucho se ha hablado, Paco, Nelly, acerca de la tercera, la segunda ola, que si no, que si los contagios vienen más fuerte. Y bueno, ahorita lo que está sonando, pues obviamente es la tercera ola, ¿no?, de contagios de COVID-19. Claro que sí, y también unos tips ahí para todas las chavitas que estén en casa, las señoras que por ahí no tengan nada que hacer y tengan cosas en su casa que ya no les sirvan. Ojo, señoras, porque esas cositas, esos pequeños detalles se pueden utilizar y pueden hacer grandes cosas con esto. Pero yo creo que ya es momento, chicos, de irnos a la entrevista con Julián, con Julio Alemán. Es lo mismo. Oye, tenemos emprendedores, ¿no? Importante también porque dentro de lo que es el programa de Qué Show, algo que siempre se ha considerado justamente son las personas emprendedoras y las que hacen pues un gran trabajo siempre y se esfuerzan por salir adelante, más ahora con el tema de pandemia, Julián. Así es, efectivamente, los amigos de Naturalitos Tux van a estar con nosotros más adelante, pero ¿qué les parece? Sigamos rápidamente con esta entrevista que Nelly le hizo precisamente a Julio Alemán. Para todas aquellas personas que estén interesadas, paren bien la oreja porque vamos a lanzar por ahí un reto, ¿les parece? Vamos una vez, ¿no? Chequemos la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos de Qué Show? Yo soy su amiga Nelly Boca y quiero presentarles esta nueva cápsula para todos ustedes, así que los invito a que no se despeguen de sus pantallas porque el día de hoy me di a la tarea de venir al centro de la ciudad y conocer uno de los mejores gimnasios que tenemos para todos ustedes y pues qué más hablar de Julio Alemán, un chico que se ha preparado profesionalmente para instruir a muchos chicos aquí que vienen a hacer ejercicio. Y para eso vamos a investigar quién es Julio Alemán, quien se acaba de ganar el primer lugar en el estado de Oaxaca. Así es, se ganó la Copa Nava Señor. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ahí para todas las personas que estén interesadas en bajar de peso, en tener un cuerpo bonito, bien formado y llevar una vida sana? No se pierdan esta cápsula. Ven. Acabas de ganar un premio en el estado de Oaxaca, un primer lugar. Entonces, eso nos dio la tarea de venir contigo esta mañana para que el público vea y sepa de lo que se trata Julio Alemán. Así es, Nelly. Estuvimos en la ciudad de Oaxaca en un campeonato nacional selectivo con pase al Señor México Junior y Master. Son campeonatos que te regalan pases internacionales. En esta ocasión nos regalaron a Argentina. Nosotros ganamos el primer lugar, pero ya al otro concurso de México nos ganamos la pase con la selección de Oaxaca. Pero ya no pudimos ir. Solamente llegamos hasta el nacional, el primer lugar. Oye, qué bien, muchas felicidades, Julio. Cuéntanos acerca de tu preparación para este concurso. Estuve preparándome aproximadamente 3 meses. Claro, esta preparación de 3 meses la hice yo
porque ya tengo más experiencia, pero una persona principiante se lleva a través de 6 y 5 meses. Mi preparación cuenta de hacer una dieta de lunes a domingo, 2 cardios de 5 de la mañana, el otro de la noche y un entrenamiento diario. Oye, súper excelente, te felicito nuevamente. Y no fuiste solo, por ahí nos enteramos también, ya sabes, el chisme que no corre en Tuxtepec, que también fueron más participantes que también tú preparaste. Así es, estuvimos ahorita con 2 juveniles de 18 años, en la categoría principiante la ganamos y ganamos la categoría de juvenil. Los otros 2 quedaron en 4º lugar, también son campeones, estamos en el top del 1 al 5 en la ciudad de Oaxaca, ya son muy reconocidos. ¿Por qué tienen que venir con Julio Alemán? Ok, porque yo soy una de las personas que lleva 10 años de experiencia en este tipo de eventos y he llevado a las personas a más allá de un físico promedio, he llevado a hacerlos un campeón, físicos profesionales, tanto hombres como mujeres. Entonces la mayoría de instructores de TUCP no tienen toda esa cadena. A veces nosotros tenemos un tipo de prestigio diferente a otros. Es por eso que en esta ocasión me doy la tarea de bajar a las personas de peso en el tiempo que ellos pongan su meta y yo pongo lo demás. ¿Qué te parece 3 personas del público que estén viendo en este momento esta cápsula? ¿En qué tiempo crees bajarlos de peso? Bueno, bajarlos se puede hasta en un mes, pero dependiendo también la meta de la persona, qué tan gordita esté, cuánto pese, cuánto mide, cuánto tiempo lleva sin hacer ejercicio. Vamos a darnos un lapso de 3 meses. 3 meses. Ok, entonces a todo el público que nos está viendo en este momento estén muy atentos para que en el programa sean ustedes seleccionados. Así que 3 personas que estén bastante pasaditas de peso y que digan, ¿saben qué? Por salud, ¿saben qué? Por estética, ¿saben qué? Porque quiero ponerme buenísimo. Están invitados para que ustedes cumplan con este reto 3 meses. Todo totalmente gratis, desde entrenamiento, gimnasio y lo único que tienen que traer es todas las ganas del mundo. Todas las ganas. Ahí está para las 3 personas que vamos a invitarlos. Oye, ¿has hecho algún reto así en algún momento? Hemos hecho estos retos desde años atrás, pero en esta ocasión vamos a dar la oportunidad a 3 personas que realmente nos expliquen el por qué quieren bajar de peso. Me parece perfecto, Julio. Me agrada que existan chicos con esa capacidad y aparte con esa disposición de poder ayudar a otras personas que a lo mejor no tienen el recurso, a lo mejor no tienen el impulso para llegar a un gimnasio, porque a veces es difícil para algunas personas decir, no, es que voy a ir solo, no, es que aquí ya tienen un motivo, que van a ser 3 meses gratis con la dieta, con el instructor, que va a ser Julio Alemán, y pues con todas las instalaciones del gimnasio, que me gustaría que nos mostraras un poco de lo que vamos a encontrar aquí en OR Gym. Okay. Amigos, esto fue todo por hoy. Los invito a que no se pierdan la próxima cápsula que va a estar también súper interesante. Yo soy su amiga Nelly Moca. Besitos. Así me voy a ver próximamente. Así. Ese es el caso, ese es el chiste, ¿no? Sí, efectivamente. Oiga, pues ahí estuvo la entrevista con el buen amigo Julio Alemán, quien por supuesto nos habló acerca de el trabajo que él ha estado realizando, ¿no? Y como bien lo hemos mencionado y como él lo ha dicho, ha formado campeones, ha estado en concursos a nivel estatal y nacional. Y hace poco, de hecho, también fueron a Oaxaca, si no mal recuerdo, la semana pasada. Se trajeron por ahí el segundo o tercer lugar. Más adelante vamos a platicar con Julio precisamente acerca de este tema. Pero bueno, comentarle a todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión. Vamos a lanzar el reto en este preciso momento. Vamos a decir cuál es la convocatoria. Los pasos a seguir. Necesitamos 3 hombres, incluyendo hombres y mujeres. ¿No? 3 personas, hombres y mujeres, no importa. Y mi querida Nelly, ¿cuál es la convocatoria? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Así es correcto, Julián. 3 personas que realmente quieran bajar de peso. Por ahí, si usted en casita tiene alguna persona llenita, o tú, amigo que nos estás viendo, no te sientes satisfecho con tu cuerpo, ¿verdad? Porque tienes unos kilos de más. Este es el momento de que tú mandes una foto a Qué Show, a la página de Qué Show, que nos digas el motivo de por qué quieres bajar de peso y sobre todo que tengas la disposición, las ganas y la disciplina para cumplir con estos 3 meses, porque ese es ahora sí que esa es la única condición,
que sí puedan cumplir los 3 meses del reto y pues van a ser asesorados con Julio Alemán, que ya lo habíamos platicado hace unos días en Tux Luminati. Él les va a dar a todos ustedes la dieta, el ejercicio diario que van a hacer y algo que estábamos hablando también de lo que se van a ahorrar, de una cantidad bastante grande, porque no es tan fácil ahorita deshacernos de dinero con esta situación que estamos pasando. Entonces, va de nuevo, necesitamos que nos envíen por inbox a la página de Qué Show una fotografía de ustedes, de cómo son actualmente. Cuerpo completo, ¿no? Cuerpo completo, exactamente. Y que nos digan la razón por la que ustedes quieren bajar de peso. Esos son los 2 requisitos para poder entrar. Exactamente, y que sean mayores de edad. Fíjate que, lejos de verlo por el lado económico, que digo, es válido, ¿no? Pero a mí se me hace muy, muy importante mencionarlo porque como estamos viviendo la situación ahorita con el tema del COVID, y perdón que seamos tan insistentes en esto, pero sin lugar a dudas que si tienes un cuerpo sano, si tienes un cuerpo bien alejado un poquito de toda esa comida chatarra y todas esas cosas que nos pueden bajar las defensas, pues seguramente la pelea contra el COVID, cuando lleguemos en algún momento dado, Dios no lo quiera, estar infectados, pues va a ser también más fácil salir de ello, ¿no? ¿Cuántas personas hemos visto que tienen sobrepeso, que tienen diabetes, que tienen muchas otras cosas y que les ha pegado COVID, desgraciadamente, pues no están ya para poder contar sus historias, ¿no? Entonces es bien importante aprovechar este momento que Julio Alemán, al lado del equipo de Qué Show, pues les quiere regalar a toda la gente para que sean pues 3 personas, ya sea hombre o mujer, que tengan la disponibilidad, que tengan el tiempo y que tengan las ganas y el deseo de mejorar su vida en cuanto al tema de salud. Pues adelante, la convocatoria está abierta y se abre a partir de este momento para que ustedes empiecen a mandar su información y ojalá que tengamos pues muy buena respuesta, porque la idea de esta sección no es justamente que sean estos 3 meses nada más, sino que habrá que darle continuidad, a lo mejor con otras 3 personas posteriormente a que este reto termine, ¿no? Sí, claro, y hacer mención de algo a todo el público, que estar gordito no es sinónimo de estar saludable. Y estar delgado tampoco, señores. Pero yo creo que... No, y es que es horrible, espérate. Perdón, sí, Nelly, pero es que sí se siente feo. O sea, en verdad, horrible. Sobre todo cuando normalmente gran parte de tu vida has sido delgado y luego la gente te ve y dice, oye, sí que envaneciste, sí que engordaste, te ves al espejo oye, el famoso y ¿qué no te te ves pasó, igual. No te ves igual, Claro. o sea, sabes que la ropa no te queda bien, te sientes incómodo, no te sientes seguro contigo mismo. Y digo, no es que yo mi autoestima esté baja, pero definitivamente sí sé que me hace falta bajar estas llantitas, ¿no? Porque con una faja el problema no se arregla, señores. Oigan, y algo muy importante también para las personas que vayan a ser seleccionadas, las 3 personas, ya sea hombre o mujer, algo muy importante, deben de tener muchísima disciplina, porque no nada más es decir, bueno, pues ya le entré al reto, vamos a ver qué tal nos va, no, hay que tener muchísima disciplina, hay que aplicarse en cuanto a la alimentación, las rutinas que te voy a poner, Julio, porque hemos tenido la oportunidad de checar por ahí. No es por espantar si son algo pesadas, pero digo, al final de cuentas, los resultados se van a ver reflejados, y como bien lo mencionaba Paco, ya no es tanto, yo creo, a estas alturas, tanto por vanidad, ¿no?, sino también hay que hacerlo por salud. Estamos atravesando, y volvemos a recaer en lo mismo, estamos atravesando por una pandemia que si no cuidamos de nuestra salud, entonces nadie lo va a hacer realmente, ¿no? Definitivamente, y para eso yo creo que ustedes también van a entrar al reto, ¿verdad, niños? Pues si Julio nos los permite, adelante, yo soy materia dispuesta, habrá que hablar con él, ¿no? A ver si ¿sabes qué? Si nos los aventamos también con ustedes dos. De hecho ya dijo, ¿no? Ya Nada más que nos dijo. pongamos de acuerdo en el horario. Que si ya dijo que sí, pues adelante, vamos a ver si es cierto que este puerquecito se convierte en Tenemos ya entonces. candidatos para el reto Mediavisión, ¿eh? ¿Que A ver, ya. ¿Aparicio qué? Espérate, a ver, ya está Paco, ya Julio también de ya te por habías ende ya me apuntado. dijo también ya, por ahí estoy viendo a alguien también que ya, mira, se le ven las llantitas de lado, Ok. Macario, Mira, yo te 4, voy a decir, todo media visión tiene sobrepeso. menos Chino, ese come y no engorda. Bueno, muchachos, pues ahí está el reto ya dado para toda la gente. Ojalá que tengamos muy buena respuesta y seguramente de ahí saldrán las personas indicadas que pertenecerán a este próximo reto que se va a arrancar ya a partir de ya. Entonces, por favor, esperamos sus comentarios, sus fotografías y el por qué es que quieren adelgazar. La inscripción, señores, a partir de este momento, vamos a darles chance de aquí al miércoles, ¿De ¿les aquí al parece? miércoles? Miércoles, para dar a conocer a los ganadores el próximo viernes. El viernes, No ¿qué sé. les No parece? sé qué diga el productor. A ver, ¿qué dice A nuestra ver, productora? la coproductora. Hasta el viernes. ¿Hasta el viernes? Sí, para que sea más gente y así, Ok. bueno, tengamos la oportunidad. Va, ¿Y me cómo late. se van a elegir las personas?
Ok, ya se va a brindar información más detallada. Claro. Muchachos, nos vamos a una pausa comercial. No se despeguen porque tenemos invitados especiales, invitados aquí al estudio, válgase la redundancia, para platicarnos, pues bueno, de lo que significa emprender y hacer cosas muy, muy padres aquí en la ciudad de Tuxtepec. Perfecto, señores, vamos al corte y regresamos con más de ¿Qué Show? Centro Comercial de la Cuenca, cuidando las compras de los clientes. ¿Buscas el regalo ideal? Centro Comercial de la Cuenca lo tiene. Contamos con las mejores marcas en artículos de temporada, artículos del hogar, juguetes, manualidades, bisutería, mercería, papelería y más. Siempre a los mejores precios. Visítanos en nuestras dos direcciones, 5 de mayo 1150, entre Ocampo y Matamoros, y Avenida Libertad, Ocampo y Santos de Gollado. Recuerde, somos los del Conejito. Centro Comercial de la Cuenca, cuidando las compras de los clientes. Muy cerca de ti existe un lugar digno de admirar, lleno de cultura, gastronomía, bellezas naturales. Asómbrate, disfruta, recárgate de energía en Ixcatlán. Una pausa de la rutina y relájate en Hotel Villa del Lago, en donde encontrarás todo lo necesario para unas vacaciones inolvidables. Crea momentos perfectos en el lugar adecuado. Los mejores platillos, espectacular vista, confort y frescura. Vívelo. Hotel Villa del Lago. Señores, ya estamos de regreso en menos de lo que canta un gallo y bueno, continuamos con más información y en este Reco Lunes, inicio de semana y por supuesto estamos ya iniciando esta nueva temporada. Nos da mucho gusto recibir o seguir recibiendo a jóvenes emprendedores. Recuerden que esta sección, esto es completamente disponible para ustedes y lo mejor de todo completamente gratuito. Y en esta ocasión nos acompañan los amigos de Naturalito Tux. Es un negocio, una microempresa, vamos a llamarla de esta manera. Es nuevo, es algo que llega aquí a la ciudad de Tuxtepec y qué mejor, bueno, pues para que nos hablen acerca precisamente de lo mismo, nuestra amiga Kevelyn y por supuesto Amando. Buenas tardes, chicos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Oigan, pues primeramente preguntarles cómo es que nace la idea precisamente de Naturalitos Tux. La idea básicamente nace en que pues siempre que veía un lugar donde veían jugos o cosas saludables, veía gente. Siempre veía mucha concurrencia en ese tipo de lugares y pues la verdad se me vino la idea, ¿no? De poder crear o emprender un negocio de esto y pues qué más de apoyarme de lo que es mi esposa, ¿no? Siempre me estaba apoyando, pero pues más que nada el ver que otros negocios de jugos siempre tienen gente, eso fue lo que me hizo despertar esta idea. Oye, el nombre de Naturalitos, ¿por qué? Bueno, el nombre de Naturalitos viene de que nosotros buscamos un nombre que a las personas se les hiciera fácil de recordar y como en este tiempo de pandemia lo más importante creo que es cuidar nuestra salud, yo creo que lo más importante es lo natural, entonces como son muchas cosas pues le pusimos Naturalitos. ¿Sí? Perfecto, y bueno, es un negocio de nueva creación como lo habíamos mencionado y algo que creo que ha estado pegando muchísimo, hemos estado siguiendo de cerca la página precisamente a la cual les invito para que le den like, Naturalitos Tux. Hemos visto que ha pegado muchísimo, una por la forma en cómo preparan los alimentos, los productos,
Dos, por el tipo de servicio que ofrecen, la calidad y sobre todo la higiene. Son productos que son preparados al instante, ¿no? Que no son como otros negocios, que a lo mejor los preparan un día antes, al otro día los ponen a recalentar y órale, a repartir, se ha dicho, ¿no? Sí, sí, de verdad, lo que más, ahora sí que para no perder los nutrientes de las verduras, lo que hacemos en el caso de las verduras al vapor es que se hagan exactamente al momento. Por eso a veces se demora como entre 15 y 20 minutos la preparación del vapor. Las verduras que nosotros metemos son sazonadas a las finas hierbas, llevan aceite de olivo, no llevan ahora sí que sal ni nada, solamente las hierbas. Y lo bien importante, cuando la gente pida o nos pida algunas verduras al vapor, ahí se les menciona que hay gente que lleva una dieta libre de harinas, entonces le podemos quitar la papa, podemos ponerle las verduras que ellos gusten, igual en los jugos. Por ejemplo, aquí tenemos que se llama Hulk, o Chingate un Hulk. Okay. Se llama. ¿Por qué? A ver. Bueno, punto número 1, soy fan de Marvel, ¿no? Ok, perfecto. Entonces dije, voy a incluir algo que me gusta en este negocio que nosotros estamos emprendiendo. El Hulk pues lleva perejil, apio, espinaca, jengibre, nopal, manzana verde y piña. Eso es lo que lleva el Hulk, porque veíamos otros jugos verdes que nada más llevaban como que apio, piña y algo verde, ¿no? Sí. Y pues Hulk es fuerte, entonces debe llevar bastante verde. En el caso de este es el jugo escarlata, ¿el que lleva? Así es básicamente es un jugo pues antioxidante y desintoxicante. De igual manera nos sirve para purificar lo que son las vías urinarias y aparte de eso pues está muy bueno, ¿no? Es una combinación de lo que es betabel, naranja y con un toque de zanahoria para darle pues ahora sí que ese sazoncito que pues es inigualable en otros jugos, la verdad. Ok, perfecto. ¿Y el de acá? El de acá es un jugo de naranja, simplemente es naranja natural, exactamente, tradicional. Nada de agua. Nada de agua y lo que es pues básicamente zanahoria con naranja, son jugos combinados, ya que pues regularmente las personas nos piden jugos combinados y se les puede hacer solamente de zanahoria, solamente de betabel. Ahora sí que es el gusto del cliente. Exactamente. Estamos viendo, bueno, de ese lado los jugos, pero por aquí tenemos que es un smoothie. Exactamente, es un smoothie. Este es llamado lo que es cuenqueño. Cuenta con lo que es plátano, fresa, manzana y kiwi. Se puede hacer de variedad de tipos de leche, por ejemplo, leche entera, leche de almendras. De igual manera tenemos de lo que es de coco, exactamente. Y pues el precio no varía, sigue siendo el mismo. Perfecto, bueno, estamos viendo por este lado las bebidas, ya nos hablaron un poquito acerca de las verduras al vapor precisamente, que son, pues obvio, no preparadas al instante. ¿Qué otro tipo de productos en cuanto a alimentos nos pueden presentar? Bueno, también tenemos en aquella esquinita lo que es el cóctel de frutas. Si puedes abrir. No sé si le gustas abrir para Vamos a checar, que lo chequen la calidad. Ojo, no voy a comer. El cóctel de frutas nosotros lo preparamos, lleva manzana, melón, piña, papaya, sandía, plátano, kiwi y le ponemos yogur natural o yogur griego y se le puede poner miel y lo que es granola. Y de aquel lado en la bolsita, si lo quieres abrir también, Julián, es el sándwich, ese sándwich de jamón de pavo, es jamón de pavo, pan Bimbo 00, ahí creo que ya hay. Y lo que es de igual manera queso panel. Miren, aquí está. Y algo que me está llamando mucho la atención es que, bueno, por lo regular cuando compramos en algún establecimiento un sándwich, nos los han envuelto, pues obviamente en una servilleta, ¿no? En la típica bolsita de papel. Pero ¿qué pasa cuando lo llevamos en el transcurso, en el lapso de a lo mejor cuando lo pedimos para llevar del negocio a nuestra casa, a donde vayamos, luego se empieza a batir, se empieza a hacer muy feo? Aquí algo que me llama mucho la atención es que viene, bueno, pues obviamente con su servilleta, que estoy viendo que es algo resistente, y aparte otro empaque. Exacto, ¿no? Yo creo que nosotros en este tiempo de pandemia hay que cuidar mucho, ahora sí que ser cuidadosos en los detalles. En este caso nosotros queremos ahora sí que, tanto en las bolsas, estas bolsas les han llamado mucho la atención, muchos dicen que son unidades de sangre, el de escarlata, pero se llaman resellables sponge. Estas bolsas nosotros las encargamos, no las venden aquí desgraciadamente, se encargan pero mantienen la frescura del jugo, es más higiénico y le pueden dar un doble uso, que es lo que es importante, ¿no? Que reciclemos, aquí pueden guardar semillas u otras cosas que ustedes gusten. En el caso de aquellas de las bolsitas del sándwich, guarda lo que es el calor del sándwich para que llegue calientito, la frescura de lo que es la lechuga, que es lo que más empieza como a opacar a veces, y aparte pues se cuida el que sea más higiénico posible.
Perfecto. ¿Cuentan con un lugar establecido, es servicio de domicilio? ¿Cómo lo están manejando? Claro que sí, contamos con nuestro establecimiento en lo que es Residencial del Sur, solamente que por el tiempo de pandemia pues estamos solamente entregando a domicilio. Perfecto. Por las mañanas de igual manera yo personalmente pues salgo a vender en lo que es la zona pues de allá de por donde están las empresas, allá por el puente Caracol. Allá por la entrada. Exacto, allá por la entrada, no digo que empresas, pero pues para allá Él es va la a ser ruta. el contrapeso precisamente a todo eso que nos hace daño, que es el refresco, famosísimo refresco de cola. Él va a ofrecer sus productos naturales. Ahí merito. ¿No? Exactamente. Ok. Y pues créame que pues siento que lo que son las bolsas le dan mejor visibilidad a los productos y siento que son muy llamativas para la gente. Lo mejor de todo es que yo creo que si se nos cae no se revienta el empaque, ¿no? A No. comparación de otras De otras hecho, bolsas. exacto, es más fácil transportarlo en lo que es una moto o una nevera, ya que pues se puede agitar y todo y pues no se derrama, que es lo principal de todo. Perfecto. Redes sociales, algún contacto para que todas las personas que nos están viendo se puedan comunicar con ustedes. Claro que sí, nos puede encontrar en Facebook como Naturalitos Tux. Sus pedidos los puede realizar al número 287-116-8364 y al 287-163-2025. ¿Y el horario de servicio? De 6 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, que nos levantamos a las 3, porque ahora sí que todo es fresco, se empieza a exprimir la naranja desde las 3 de la mañana. A esa hora nos levantamos. Y queríamos aventar una promo. A ver, adelante. Cuando ustedes adquieran nuestros productos, cuando junten 5 bolsitas y nos manden una foto, y nos manden una foto, nosotros vamos, en su sexto pedido vamos a regalarles un producto igual. En el mismo caso de lo que son los sándwiches, también que nos guarden su bolsita y en su sexto pedido se les regala uno gratis. Perfecto, pues ahí está la promo. Me están diciendo si puedes repetir el número de teléfono Sí. con calma para que las personas puedan anotar, ¿sale? Es 287-116-8364 y 287-163-2025. Ok, perfecto. Perfecto, pues ahí están los números ya para que ustedes se puedan comunicar. A partir de las 6 de la mañana. ¿6 de la mañana hasta qué horas? Hasta la 1 de la tarde. Quería hacer mención de algo. A ver. Quería lanzar una promoción para el día de mañana. A aquellas personas que nos dijeron que vieron Naturalitos el día de hoy en qué show, y se les va a mandar lo que es una porción de fruta gratis mañana en su compra. Perfecto, pues ahí está. Claro que sí. A los conductores se les queda hoy. Ya ahí está, mira. Oye, ya. Oye, a alguien le vamos a apartar las verduritas. Sí. Chicos, pues de verdad, muchísimas gracias. ¿Mande? No, Paco ya apartó su jugo, mira dónde lo tiene. Chicos, pues de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo venir a compartir con toda esa gente bonita del público de K-Show sus productos, dar a conocer precisamente esta empresa que ustedes están pues dando a conocer, están dando pues ya prácticamente dar a luz, ¿no? En ese sentido, y desearles sobre todo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Pues nosotros ahora sí que estamos estudiando, entonces buscábamos algo que tampoco pues pusiera mucho en riesgo la salud. En mi caso personal yo soy diabética, entonces también es una manera en la cual como que yo me ayudo a alimentarme bien porque consumo lo que vendo. Entonces es una manera de empezar como que la dieta. Ahora sí que voluntariamente a fuerza. Perfecto, pues bueno, todo sea por algo que valga la pena, ¿no? Kevin, muchísimas gracias. Gracias, Mando, Julián. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti por permitirnos este espacio y pues también te deseo el mejor de los éxitos en este programa. Muchísimas gracias, así es que bueno, ya saben, tienen que marcar rápidamente o seguirlos a través de la página Naturalitos Tux. Mientras tanto, nosotros nos vamos al otro lado del estudio porque Paco y Nelly tienen chismecito que contarnos en esta tarde. Ya estamos de regreso, pues sí, así son. Oye, yo no suelto mi jugo. Yo no suelto mi jugo, ya lo que es mío ya me pertenece, ¿ok? Nos Aparte, agarraron en la maroma queriendo agarrar jugo. Así son los programas en vivo, Nelly. Así son los programas en vivo, pero bueno, lo más importante es que la verdad es que nos dejan un olor riquísimo aquí de comida, sopita, a frutas. Ay, no, yo ya tengo hambre, Sí, ya muero de ¿verdad? hambre. Oye, qué mejor manera de iniciar esta nueva temporada de Qué Show. Mira, lunes, ya con dieta, con reto fit. Sí. O sea, como que todo está unado a que tenemos que bajar de peso este año, ¿eh? No, y sobre todo con promociones también para la gente. Ojalá que se puedan comunicar con nosotros para que, pues, bueno,
sean partícipes también de las promociones que nuestros amigos expositores el día de hoy vinieron a ofrecerle a todo el público. Pero bueno, Nelly, ¿qué te parece ahora si nos vamos a otra parte también que es importante, que son las notas de espectáculos? A la chisma dijeran por ahí. Pensé que ibas a decir otra cosa. Sí, mira, una de las más importantes, y yo creo que son de las que ha causado revuelo, porque sin lugar a dudas es uno de los cómicos más importantes de lo que es el medio artístico, un hombre con una gran trayectoria que desafortunadamente salió afectado por el COVID, aún a pesar de que ya tenía las vacunas, ¿no? Por eso es bien importante a toda la gente decirles que no hay que bajar la guardia y hay que seguirnos cuidando de todas maneras, aún a pesar de que las vacunas ya estén bien puestecitas. Estoy cuidando mi jugo, Israel, de que las vacunas ya estén puestas, ¿no? Entonces siempre esto es importante a toda la gente. ¿Y qué te parece, Nelly, si vamos a conocer más de las notas que preparamos el día de hoy? Vamos una vez a ver estas notas tan interesantes que preparaste para este programa. Espectáculos, vamos a verlo. En medio de la tercera ola de COVID-19, cada vez son más los famosos que revelan que tienen coronavirus. Recientemente, Larry Hernández alertó a sus fans al presentar complicaciones por el virus. Ahora es César Bono quien dio positivo al SARS-CoV-2. El actor de Vecinos se encontraba grabando una escena para una serie cuando se le detectó el virus. Según el reporte, el actor, quien ya recibió ambas dosis de la vacuna anti-COVID-19, se encuentra asintomático, pero se le detectó el virus al realizarle una prueba como parte de los protocolos sanitarios de la producción. El próximo 11 de agosto, Gustavo Cerati cumpliría 62 años, de no ser por el paro respiratorio que causó su muerte en 2014. Para recordar su influencia en el rock y la música latina, ese día se celebrará vía streaming el concierto homenaje Sun Infinito, donde invitados como Ming O'Clock celebrarán la música del vocalista de Soda Stereo. Ming O'Clock, dueto argentino-estadounidense que combina el tango con ritmos como la electrónica o la cumbia, interpretará Nada Personal, tema que reversionarán a su estilo en una idea de reimaginar el legado que Gustavo Cerati dejó durante cerca de 30 años de carrera. El cantante Vicente Fernández fue hospitalizado de emergencia en Jalisco. Su hijo, Vicente Fernández Jr., informó que el charro de Huentitlán sufrió un accidente en las cervicales cuando se encontraba en su rancho. Comentó que el cantante de Mujeres Divinas resbaló y tuvo que ser operado. Hay que recordar que Vicente Fernández, de 81 años, fue hospitalizado hace un mes por una infección en las vías urinarias. Tras salir del hospital en aquella ocasión, Chente dijo en un video subido a redes sociales: Queridos amigos, a todo el público quiero decirles que dejen de preocuparse, que fue una infección urinaria y que ya me encuentro bien. Gracias a todos los amigos de la prensa que siempre me han tratado muy bien. Que Dios los bendiga. Cristian Chávez confirmó el regreso de RBD para el próximo año y adelantó que esta vez sí contarán con la participación de Dulce María, quien hace unos meses no pudo cantar junto a sus compañeros en el concierto tributo Ser o Parecer que ofrecieron en diciembre pasado. Empezamos a hablar al inicio de la pandemia, en abril, y pudimos rendir homenaje a la música de RBD. Luego sentimos la falta de un escenario para hacerlo en vivo, con la gente y con Dulce María también, que ella estaba embarazada en ese momento, por lo que fue imposible acompañarnos, expresó el también actor para MTV Brasil. De acuerdo con el cantante, nuevamente Alfonso Herrera brillará por su ausencia, por lo que los 5 integrantes restantes tienen planteado ofrecer una gira que tiene como objetivo estar más cerca que nunca con sus fans. Luego de que Vanessa Guzmán recibiera ataques a través de las redes sociales tras darse a conocer el impresionante cambio físico que sufrió al participar en una competencia fitness, la actriz detalla que no se quedará callada y denunciará a todos aquellos agresores que tras una computadora se escudan para atacar. Guzmán, quien puso una pausa a la actuación desde hace 6 años, para dedicarse por completo al mundo del fisicoculturismo, detalló que aunque de momento no ha levantado denuncias penales en contra de quien resulte responsable por los ataques de los que ha sido objeto, no dudará en hacerlo si considera que su vida corre peligro. Todas las personas que se atreven a hacer agresiones tienen un dejo de abusadores y hay que exponerlos. No solo las mujeres que son maltratadas debemos denunciar, también todos aquellos que recibimos agresiones, comentó la actriz.
Pues ahí está la información de espectáculos en esta ocasión. Nos faltó por ahí meter también que ya muchos ya se habrán enterado porque se hizo viral que el señor Maluma anduvo por el estado de Oaxaca, muy fotografiado, muy viral y toda la cosa, ¿no? Entonces, Sí, para que ahí vean estuvo el concierto. la importancia que tiene Oaxaca a nivel mundial, no solamente es nacional, sino mundial, porque pues, bueno, este señor es de Puerto Rico y todo el mundo lo conoce, y bueno, vino a pasarse unos días a Oaxaca, ¿no? Así es. Oye, esa chica Guzmán, yo creo que de plano hay que mandarla a hacer una limpia, ¿verdad? Como que siempre está metida en rollos, en problemas con su familia, y ahora esta nueva nota que acabo de escuchar ahorita, ¿qué onda? Oye, Me fui a sí, otro fíjate lado. que Julián y Nelly, pues, hacía algo de tiempo que no se sabía de Vanessa Guzmán, porque se retiró de lo que es el medio artístico por 6 años para dedicarse justamente a lo que es el mundo fitness y hacer pues este cuerpo que ya casi se parece a Julio Alemán. Entonces, ¿cómo se llama? Con toda la intención de mejorar su salud y de hacer algo diferente, ¿no? Sin embargo, para mucha gente, pues no fue del agrado, ¿no? Después de que la conocíamos en esa faceta que era, pues, muy delicada, muy guapa y todo, que lo guapa, pues, no se le ha quitado. Lo único que cambió, pues, fue un poquito lo que es el cuerpo, ¿no? Sin lugar a dudas, pues, bueno, se molestó, esas críticas no le agradaron mucho y se defendió a través de las redes sociales. ¿Cómo es la gente, verdad? Digo, ¿a poco? Bueno, sí notaste el cambio de Julián también en esta nueva temporada. ¿Te diste cuenta que Sí, adelgazó? claro, no, sí. ¿Y a poco, dime, Ya había ¿lo ves adelgazado mal? desde hace algún tiempo, ¿no? Ahí fue con truco. Sí, Te lo sí, compartí, de hecho. sí. ¿Te acuerdas? Pues a mí no me sirvió. Bueno, pues ya los quiero ver así todos musculosos, chamacos. A ver si la gente nos va a criticar igual, ¿no? Sí, yo quiero también. ¿Saben qué? Yo creo que yo también voy a entrar al Es que es gimnasio. diferente, fíjate, lo que pasa es que como que a lo mejor fue impactante para la gente verla a ella con este cuerpo después de que la conocíamos pues de una forma diferente. Claro. No quiere decir obviamente que esté mal, lo que sí es terrible es esa crítica tan destructiva que hicieron a la actriz, ¿no? Porque pues no se vale y quiénes somos nosotros y quién es la gente para juzgar Para a los estar demás. juzgando. Oye, pero, Ahora, pero hablando de estar juzgando, también a quienes van a juzgar ya, o han de estar juzgando, y no sé si leyeron, pero la nota es casi reciente, y vamos a hablar de embarazo. La famosísima Lin May resulta que está embarazada a sus 69 años, o sea, imagínate nada más. Sí, pero eso ¿Otra es vez? absurdo. ¿Otra O sea, vez? eso es absurdo y yo creo que lo creería solamente personas que fueran verdaderamente, y con todo el respeto que me merecen, verdaderamente ignorantes, porque sabemos que no se puede. Esto simple y sencillamente lo hace Lin May para seguir dentro de lo que es el medio y se siga hablando de ella de una u otra forma, porque no sé si aún continúe dentro de lo que es el reality en el que está cantando, donde el que le pasa a Lupita... ¿Canta? Pues, ¿Canta? o sea, Hace el intento, ¿no? pues posterior creo que volvió a cantar y fue muy bien criticada, pero ahorita yo no sé si continúe dentro del reality o ya la hayan sacado. El caso es que creo yo que se inventó eso justamente para seguir dentro de la boca del público, A ¿no? ver, ¿con qué chisme nos sale luego Nelly para seguirse manteniendo, ok. Apenas iba a decir otra cosa, pero que me voy a guardar el chisme. Luego, cuando sepan un chisme mío, lo sacan por favor a luz, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Y bueno, de los últimos, pues RBD, hay reencuentro y sí, se confirma Dulce María para todos los fanáticos de RBD, pues el próximo año 2022 habrá mucho trabajo y habrá muchas noticias para todos los fanáticos de esta agrupación. Llegan con música nueva, con gira nueva y con muchísimas cosas. El único que no se integra a lo que es la banda, pues obviamente es Poncho, que decidió que siempre no, porque para él la música no es prioridad, sino lo que es la actuación. Perfecto, pues ahí está. ¿Qué pasó? Hay que hacer el recuento de qué show, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Hay que ¿Un juntar reencuentro? a todos, sí. Hay que juntar a todos ¿te los imaginas? ex conductores. que No, si pasan por supieran, aquí. habían algunos que ni bien se caían, pero ustedes los veían acá y todo el rollo, pero realmente no se caían ni bien. Y lo digo porque lo sé, porque lo vi. Oye, Vámonos a pausa, se me ¿qué queda viendo onda? así como que de reojo, ¿no? Digo, aplica adentro, estamos en los espectáculos, pues ahí está, chismecito. ¿Vamos a pausa o qué onda? Vamos a pausa, pero rápidamente, saludos, me hice por acá, saludos Julián, Samu y Nelly, espero tengan el mejor de los éxitos esta temporada, muchísimas gracias Miguel Ancona por esos saludos, Chinita Uriarte, saludos amigo Julián, éxito, muchísimas gracias, Kevin dice todo el éxito del mundo, sigue la transmisión a pesar de que ya no está con nosotros, y quien siempre ha sido fan destacado de qué show es el buen amigo Ale Morales, nos está mandando saludos, definitivamente.
Itzel García Rivera dice Naturalitos Tux. Bueno, pues ella tiene por ahí su dotación extra de cóctel de fruta para el día de mañana. Oye, ahí está. Y también a quien le queremos mandar un saludo. Bueno, yo le quiero mandar un saludo muy especial porque estoy segura que en este momento nos debe de estar viendo y hace rato recibí un mensaje y luego se los leo, niños. Terminando el programa, es a la señora Maribel Cuevas. Un beso y un abrazo que nos manda las mejores de las vibras y todas las bendiciones del mundo y yo estoy segura que sí nos está viendo. Hablando de los Cuevas, saludos para Leonela Cuevas y para toda su familia allá en el Istmo de Tehuantepec que también nos están viendo, la famosa Peque, a Itandewi que nos escucha o que nos vea allá en Villa de Etel, también un abrazote y un beso grande, compañeros de lo que era el Istmo de Tehuantepec cuando vivía por allá. Chamacos, por ahí tienen cositas ustedes que ya no ocupan, ¿verdad? En su casita y que... ropita, a lo mejor viejita, a lo mejor yo no shorts, tengo ropa, pantalón, si tienen ¿no? ropa ahí para extra grande, pues ahí me la regalan, porfa. ¿Vas a armar tu bazar o qué onda? No voy a armar mi bazar, chamacos, pero ¿saben qué? Ahorita que estuvimos en pandemia me dio mucho tiempo de estar inventando. Entonces estuve reciclando listones, blusas, zapatos, pantalones, macetas, o sea, yo no me meto con esas cosas, pero ya me empecé a meter con esas cosas. Yo creo que ya me está pegando la edad, chamacos, porque ya me empecé a hacer aretes, collares. Sí, de hecho, empecé a desbaratar cosas y a estar armando otras cosas, digo, para no traer siempre lo mismo. Y en ese momento preparé una pequeña cápsula para todas las señoras que nos están viendo ahorita, señoras. Y en lugar de ponerse a pelear con el marido, mejor póngase a hacer algo en su casa productivo. ¿Cómo está reciclando? Ya la regañó, ya le pasó la regañiza a Nelly. Sí, de plano, Sí. Oye, pero es que sí pasa. Yo he visto señoras que nada más están en su casita. Cuando pelean por pelear, ¿no? Las mujeres peleamos por todo y por nada. Eso es real. Así que sí, imagínate. Y ahora aguas para el que quiera ligarse a Nelly, ya sabe que va a estar peleado todo el tiempo, Así es, estoy soltera, todavía. Por eso se mantiene así, dice. Bueno, entonces nos vamos a los tips. Bueno, entonces vamos a unos tips que preparamos para todos ustedes, señoras, y ahí para las chavas que están en casita. Pongan mucha atención, Hola, ¿qué tal, amigos de Qué Show? Bienvenidos a esta pequeña cápsula donde les voy a estar dando algunos tips, chicas, pongan mucha atención porque si por ahí tienen alguna ropita, algún material que no les sirva, yo les voy a decir cómo lo van a poder utilizar. Así que no se pierdan esta nota y les explico en un momento. Hola, chicas, bueno, pues la tarde de hoy vamos a iniciar con los pañuelos. Si por ahí tienen un pedazo de tela que ya no les sirva, retacería, búsquense por ahí una cinta métrica, tijeras y les voy a dar unos tips que les van a servir muchísimo. Por ejemplo, yo tengo este pañuelo que ya no lo utilizo para nada. Entonces, es un pañuelo que no tiene costuras, así cuadrado. Ustedes simplemente van a agarrar, lo van a cruzar de punta a punta y se lo van a poder poner en la cabeza, chicas, como si fuera diadema, como se está utilizando últimamente, de esta manera. Y lo van a hacer así. Lo van a amarrar por la parte de abajo. A ver, porque así no está complicado, pero si ustedes no tienen las uñas largas, les va a funcionar mucho más rápido el asunto. Entonces, de este modo queda el pañuelo, chicas. Ahí está. Ahí está. Nos vamos a ver así como que muy de campo, muy campesinas, pero nos va a cubrir del sol, chicas. Y esto se está usando, está de moda. Puede ser un pañuelo azul, un pañuelo rojo, blanco, verde. Hay de muchos colores. Incluso se pueden hacer blusitas de esta forma y se lo amarran aquí y se va a ver súper bien. O con la retacería de tela, que sería algo así como esto, por ejemplo, muy colorido. Es igual, lo cortan, lo doblan del mismo modo que el pañuelo y se lo amarran. Se pueden poner un bonito collar, no sé, a lo mejor un bonito sombrero también y les va a combinar también muy bien. Así que ya saben qué hacer con sus pañuelos, niñas. Ya saben también qué hacer con la retacería que tengan por ahí de telita que ya no les sirva, de alguna blusa y ustedes digan, ¿qué voy a hacer con mi blusa? Mándenme un mensajito que yo les voy a decir qué podemos hacer con las blusas que tengan por ahí y que ya no les sirva. Nos vemos en la próxima cápsula. Oigan, pues no cabe duda que a nuestra querida Nelly le está sentando bien esta pandemia. Él está sacando lo creativa, lo curiosa y todos los cachivaches que yo creo que tenía por ahí escondidas. Y mira, le hubieras cortado los hilitos al pañuelo azul, Nelly.
No, lo que pasa es que Así es la moda. No. Lo que pasa es que en la punta donde se le ven los hilos, nosotros le habíamos puesto una cadena para que quedara la punta aquí. Entonces lo costuré para poderle poner la cadenita, que luego les voy a poner una foto para que ustedes vean cómo queda con la cadenita. Sí, ya el resultado final les hubiera estado No, pero genial. es que eso que Cómo se hicimos ve ahí como fue otro. blusa y todo el rollo, porque sí. Cálmate, soy nueva en esto, apenas estoy aprendiendo a hacer estas cosas. Oye, pero ella no vio cositas de chiquita. Pero ¿sabes qué? Que sí se veía, sí es una muy buena idea, porque es verdad que de repente en casa todos, hombres y mujeres, tenemos muchas cosas que luego no ocupamos ya. A veces las tiramos, a veces las regalamos, cuando al final de cuentas ahorita yo creo que como están las cosas, podemos darle un uso diferente, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Descubrí que los mayones ahora se pueden usar de blusa, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Mi abuelita hacía todos los retazos de tela, hacía una, no sé si todavía se siguen haciendo, pero me recuerda mucho a ella. Una sábana. Porque le hacía las sábanas. Ay, sí, mi abuelito también. Aún seguimos teniendo en casa algunas de esas No, y sábanas. había abuelitas que no les daba pena ni nada y con los mismos retazos hacían sus vestiditos, sus falditas, una blusita, ¿no? Algo muy... Digo que muchos a lo mejor a esas alturas pueden verlo mal, pero para ellas, sinceramente y con todo respeto le digo, les valía cacahuate. Pues claro, yo creo que mucho deberíamos de aprender de eso, ¿no? Porque sí son cosas que quedan y que ahorita pues realmente ya... Pues yo voy a alguna casa y ya no encuentro ninguna sábana con retazos de otras telas, ¿no? Es como que ya todo el mundo quiere tener sus sábanas bonitas y todo, pero al final de cuentas se les puede dar un uso diferente y se pueden ver muy, muy padres, ¿no? Hay que saber también qué telas utilizar. Pero bueno, ahí están tus tips muy buenos, Nelly. Felicidades. Gracias. Próximamente me van a ver vestida con retacería. Lo prometo. Oigan, pues vamos a continuar con más información y es que fíjense que vamos a estrenar sección el día de hoy precisamente de salud y tuve la oportunidad de entrevistar al médico Dan Cobos. Él nos habla acerca, chicos, sobre la aplicación de la vacuna. ¿Por qué sí o por qué no ponérnosla? ¿Cuáles son los beneficios que puede, por supuesto, el podernos poner? Pues la vacuna, ya saben que tenemos la Sinovac, la Pfizer, la AstraZeneca y todas las demás, ¿no? En base a eso también está el sondeo que se aplicó, ¿no? ¿O no lo tenemos todavía? ¿El sondeo sí lo tenemos? Sí. ¿Y vamos a mandar el sondeo ya de una vez? Pues vamos a checar sondeo que salimos a platicar con la gente, a que nos cuenten cómo fue su encuentro con los enfermeros y con toda la gente, que la verdad cabe mencionar que en lo personal, lo que a mí me tocó, y todos los comentarios que me tocó leer en las redes sociales hablando de la organización que hubo para poner las vacunas fue muy buena. Todavía hasta la semana pasada, el día viernes o sábado, se estuvieron aplicando vacunas en lo que es la Casa de la Cultura. Entonces, de hecho todavía sigue. ¿Todavía sigue? Desde el viernes, sábado, domingo, sábado, domingo, lunes, hoy toca a comunidades. Y ya a partir de mañana tocan a las colonias aquí de Tuxtepec. Pues que para si hubo personas, que no se vacunaron, pues es el momento perfecto para hacerlo, ¿no? Claro, y algo también muy importante, quienes no pudieron imprimir su hoja, solamente tienen que llevar su CURP y su acta de nacimiento, pero ser mayores de 18 años. Vamos a ver qué es lo que la gente nos comentó, ¿se vacunaron o no se vacunaron? Esta es la respuesta. El dolor del brazo, que se vacunen, porque no nada más porque ya tengas la vacuna, no te vas a contagiar, es muy probable que te contagies porque pues aunque tengas los anticuerpos es muy probable que te vuelvas a contagiar si no sigues los cuidados necesarios. Todavía no, habría que ponérnoslas, ¿no? ¿Sí? Porque no nos enteramos, nosotros somos de fuera. Ya. Solamente agotamiento. Acudan a vacunarse porque pues sí nos protege, pues yo digo, ¿no? Claro que sí. No, ninguna, todo normal. Pues que se la pongan, no tiene ningún efecto secundario, va variando del cuerpo, del físico de uno, ¿verdad? Pero es para el bien de todos. Más son mitos, como lo de la cuchara, pero no, todo bien. Oye, mira qué bien. Oye, ¿y sabes qué? Hay que hacer mención de esto, Paco, de que he visto mucho en redes sociales que los chavos que se han vacunado comentan, bueno, pues ya me vacuné, ya voy a salir a la calle, ya no me voy a cuidar tanto. Y están mal, o sea, no es el caso. Se vacunaron, pero eso no quiere decir que ya no les va a dar coronavirus, ¿sí? Se tienen que seguir cuidando. Hay otras personas que no se cuidan, hay otras personas a las que, la verdad,
no les importa su vida, pero yo creo que vemos otras a las que sí, y eso debería de ser respetado, ¿no? No debemos de ser tan egoístas. Para mí la palabra es egoístas, porque al final de cuentas no solamente eres tú. Si tú no te quieres cuidar, si tú no te importa si te infectas o no te importa, o te infectas o no, el problema no eres tú, sino la gente que está a tu alrededor y las personas que te rodean, porque a lo mejor una de esas personas, si tú resultas infectado y si infectas a esa persona, desafortunadamente no sabemos quién puede perder la vida. Entonces eso es bien importante. Y algo muy importante es que, bueno, ahorita están poniendo la primera dosis, ¿no? Obviamente va a haber una segunda aplicación, una segunda dosis, pero algo muy importante aquí es que el hecho de tener la primera, segunda dosis no quiere decir que ya con eso somos inmunes a este virus. De hecho, ahí está César Bono. De hecho va a haber, bueno, la Organización Mundial de la Salud todavía no lo menciona como tal, pero ya la vacuna vamos a tenerla que aplicar de por vida periódicamente, o sea, cada determinado tiempo, no solamente hay que esperar información. Y lo que hemos comentado, no solamente se trata de cuidarnos nosotros, sino quienes están a nuestro alrededor, a los adultos mayores, porque incluso ya ahorita hasta los más pequeños también les está dando, ¿no? Fíjate que sí, y algo muy curioso, ahorita que he salido al centro, veo más jóvenes. A raíz de que se han enfermado los jóvenes, he visto a más jóvenes con careta. Digo, no me puedo reír porque no está chido reírme, pero digo, qué tristeza que haya tenido que pasar decesos de otras personas para que entonces nosotros los jóvenes hagamos... Óyela. Yo soy joven. Sí, estamos en un tema serio, pero sí, no te pases, Nelly, no te pases, por Bueno, favor. es que bueno, yo también me relaciono ahí con los jóvenes, ajá, ¿no? ¿ustedes los jóvenes? Sí, nosotros los jóvenes, o sea, veo muchos jóvenes y muy jovencitos, la verdad, ya con sus caretas, o sea, ¿qué creyeron? ¿Que esto era un juego o qué rayo, no? O sea, si lo creen o no lo creen, o sea, se respeta a cada persona, pero sí hay que cuidarnos, hay que cuidar a los demás también, ¿no? Oye, Paco, y hablando del mismo tema, creo que hace unos días también tuviste la oportunidad de entrevistar a un taxista muy conocido aquí en la ciudad de Tuxtepec, nuestro amigo Ulises Subieta, porque, si no mal recuerdo, es el único taxista que realmente está cuidando los protocolos de sanidad. No sé si decirte que es el único, Julián. Lo que sí te puedo decir es que es el único que carga hasta Wi-Fi para que te puedas conectar a internet. Trae el gel antibacterial, o sea, viene equipado con todo, absolutamente todo. Me ha tocado subirme a otros taxis donde están algunos bloqueada la parte de donde van justamente el chofer, ¿no? Para que no haya o no exista ese roce, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece bueno, pues de alguna manera se está cuidando, ¿no? Y otra cosa importante, a toda la gente que nos escucha, que nos ve, es bien importante que en la parte de adelante la dejemos libre, que siempre vayamos en la parte de atrás y de preferencia con las ventanillas abajo para evitar cualquier situación y obviamente nuestro cubrebocas. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que Ulises nos platicó acerca de cómo nació esta idea y del por qué y de cómo ha respondido la gente ante... pues cómo nos cuida Ulises y cómo se cuida él. Vamos a verlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde te llevo? ¿Me llevas porfa a Media Visión? Claro que sí. Oye, veo que vas bien bien protegido con todo, ¿no? Ah, sí. Ya ves las medidas que tenemos que poner por lo del COVID. Sí, fíjate, esto es importante y mira que tomo taxis seguidos y casi no, o más bien no me había tocado ver ninguno. Creo que en alguna ocasión vi uno nada más que traía, pero en la parte de adelante, como un cuadrito cerrándose él nada más, sí, todo lo demás abierto. ¿Cómo se te ocurrió esto, Bueno, precisamente por lo mismo, ¿no? De la contingencia. Y en varias ocasiones en otras ciudades que varios colegas se protegían de esta manera, invitando a la gente que se subía a sus taxis a que se sentaran en la parte de atrás para que vayan cubiertos. Aquí en Tuxtepec efectivamente hay como 2 o 3 compañeros que hicieron su cuadrito también así con un plástico, pero se cubren nada más ellos, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas, perdón? Ulises. Oye, Ulises, ¿y la gente cómo ha tomado, cómo ha respondido a esta acción que se me hace en lo personal a mí muy buena? Pues fíjate que esa es la parte que a mí me da gusto, porque la gente cuando se sube al taxi, lo primero que comentan es, su mecha, mira, este taxi va bien protegido. Y ya yo les ofrezco que pueden usar lo que es el gel, el alcohol, incluso ahí en la parte de atrás donde tú vas, tengo una pequeña
canastita con cubrebocas. Tengo ahí una cajita de propinas, y eso ya es decisión de cada cliente si gusta apoyar. ¿Y si te dejan propina? Sí, hay gente que sí, un pesito, 2 pesitos, y con eso mismo pues compramos más gel. Lo demás, sí. De hecho, hoy acabo de comprarme esta cajita de cubrebocas. Precisamente con lo que me dejaron ayer. Oye, Ulises, y me imagino que esto, ¿cuánto tiempo llevas ya haciéndolo? Porque pues tenemos casi 2 años de pandemia. Sí, así es. De hecho, empecé ya desde el año pasado. A principios del año pasado empecé con esta protección. Te soy sincero, a finales la quité porque pues, se supone que ya estábamos llegando al semáforo verde y todo eso. Entonces, digamos que bajó un poquito la guardia, pero ahorita lo volví a retomar con un poquito más de fuerza, porque antes nada más tenía la pura protección. Ajá. Yo traía gel, pero nada más lo traía para mi uso, igual que el alcohol. Ahorita ya se me ocurrió compartirlo para todas las personas. Oye, y esto supongo que también te ha generado la afluencia de más clientes, ¿no? Te decir, no, bueno, pues a Ulises mejor le voy a marcar porque a este taxi sí me subo con confianza, porque sé que de alguna manera va protegido, ¿no? Así es. De hecho, fíjate que hay mucha gente que me dice precisamente, no, pues mejor de agarrar cualquier taxi, yo creo que le puedo marcar a usted y puedo tener esa seguridad donde que vengo protegida por lo menos en el transcurso que voy en el transporte. Con algunos compañeros también me han hecho el comentario que si me conviene hacer ese gasto. Ajá. Y al final de cuentas yo no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión, porque sí me ayuda mucho a generar más clientela. Y si te pones a ver aquí las indicaciones que traigo ahí atrás, no solamente te ofrezco lo que es gel o te ofrezco... Sí, ya vi que tienes clave Wi-Fi. Así es. Tienes no, y la clave... Ahorita les voy a decir otra cosa que acabo de descubrir que ya les voy a contar a toda la gente. Pero bueno, recargas de celular también, sí, aquí traigo el cargador con la entrada normal. Aquí estoy cargando un teléfono. Está padrísimo eso, te voy a decir porque la verdad, y lo digo porque yo creo que no soy la única persona a la que ha pasado. Yo constantemente ocupo el servicio del taxi. Para decirte, lo ocupo diario. Que dónde te has metido, no sé, porque nunca me ha tocado agarrarte. Hasta hoy por primera vez. Pero ¿cómo se llama? Pues ninguno te ofrece los servicios que tú das dentro del taxi. Y esto se me hace muy importante porque al final de cuentas lo que quiere un cliente es que te traten bien. Y parte de tratarte bien es justamente eso, que te cuiden. Y que los cuides tú también a ellos y que te cuides tú. Oye, ¿y no han habido, por ejemplo, algunos compañeros que te la han hecho de a pedo por el rollo de que, pues nunca falta el envidioso, la neta? O sea, eso es de ley, que en todo trabajo, en toda parte donde tú andes, siempre va a haber una persona que dice, no, pues es que este güey, o sea, no, o alguien que te haya visto y que lo hayas motivado a hacer lo mismo que haces tú. Simplemente que yo creo que si podemos, le damos al cliente, hablando de clientela, lo que ellos quieren, yo creo que nos van a seguir buscando, porque tú le subes al taxi, ves esto, oye, me gustó, lo voy a seguir utilizando. Claro. Entonces ahí ganas esa clientela. Pero hay compañeros que lo ven mal, que creen que uno quiere hacerlo por ser mejor que ellos, y no, o sea, es simplemente cambiar un poquito esa imagen del taxista. Una de mis metas principales, mías en lo personal, es cambiar esa imagen que tiene la gente. De los taxistas. Si tú hablas del taxista, lo primero que piensas es ladrón, mal encarado, acosador, ¿no? Todo lo malo. Sí, exactamente, todo lo malo. Obviamente, cada persona en Tuxtepec, de los miles de habitantes que hay aquí, vienen a sus taxistas. Pues la verdad es que está padrísimo, Ulises, y ojalá que así como tú has aplicado pues estas medidas de seguridad que ahorita la verdad son, yo creo que indispensables, como lo decías hace un momento, para que pues logremos bajar esta pandemia, logremos pues llegar a semáforo verde, y si es posible pues bueno que ya no exista, ¿no? Con todas las medidas de prevención. Sabemos que bueno, ahorita ya los tapetes y limpiar tanto la casa no es tan necesario como usar lo que es el cubrebocas, lavarte las manos constantemente, y esas son las cosas que tú traes justamente aquí. Ya ni el estarte checando la temperatura, ¿no? Porque muchas veces hay gente que no tiene síntomas. Entonces, padrísimo todo tu trabajo, todo lo que estás haciendo por apoyar y por servir al cliente, y eso habla muy bien de ti, Ulises. Pues ya nada más aquí veo, por ejemplo, que dice que la contraseña de tu Wi-Fi es Paquita Show. Entonces, quiero pensar
que eres también el que imita a Paquita la del Barrio. A mí me ha tocado ver a Paquita la del Barrio cuando la han imitado y en algunos eventos, pero la verdad es que ni idea tenía de que fueras tú hasta ahorita que estoy viendo la clave del Wi-Fi. ¿Esto es real? Sí, claro. O sea, eres arroz de todos los moles entonces. Ándale, se podría decir. De hecho, precisamente con esa intención, dijera que yo siempre le digo a la gente que me conoce, el taxi le hace promoción a Paquita. Ajá. Y cuando estoy en un show, Paquita le hace promoción al taxista. Entonces se me ocurrió ponerle, o sea, el usuario de mi internet, de mi Wi-Fi es 031, taxi 031. Y la contraseña es Paquita Show. Muy bien, Ulises, la verdad es que muy bien ganado todo lo que has hecho hasta el día de hoy, por lo que he platicado contigo, y ojalá que bueno, pues sigas considerando siempre a tu cliente, aun a pesar de que la pandemia termine, pues seguramente las cosas para los taxistas y para toda la gente va a cambiar en general, ¿no? La forma de trabajar. Sí, claro. Entonces siempre hay que tener mucho más precaución en todos los aspectos. Si a lo mejor ya puede ser que esta barrera que nos divide ahora para la conversación ya no esté, pero igual el gel antibacterial, las toallitas y todo lo demás para siempre prevenirnos. Te agradezco muchísimo, Ulises. No, al contrario, les agradezco a ustedes por el tiempo, por el espacio y sobre todo para que la gente también conozca un poquito de mi trabajo. Y ahora sí, lo más importante, aquí es donde me voy a quedar. ¿Cuánto te voy a deber? Serían 37 pesos. 37 pesitos, perfecto. Va. Ahí paga el camarógrafo. Tan completo, ¿no? Está muy padre. Fíjate que yo ya tenía el gusto de conocer a Paquita Show, a Ulises, y siempre ha sido una familia, ambos, porque también es esposo de esta chica Patti, DJ Patti. Entonces como que ellos de por sí son como que le hacen de todo, como emprendedores. Que sí, emprendedores, como que les ha gustado mucho, y qué bueno que lleven a cabo estas medidas de prevención, porque te imaginas cuánta gente ellos suben, bajan del taxi. Entonces muy completa tu cápsula, y yo me quedé con la duda, ¿sí pagó el camarógrafo el taxi o fue de cacharpo? No, pues no traía dinero, y el que pagó pues fui yo, pues ni modo, pero así era la cosa. La verdad es que más reportajes como estos hay que esperarlos, porque tanto Julián como un servidor nos vamos a encargar. Aparte tenemos por ahí otra sección que estaremos estrenando próximamente, que es arriba de un bochito, que ustedes no saben lo complicado que es andar en ese bocho. Ya se los platicaré después. Entonces, la verdad es que un gusto enorme. Hemos llegado prácticamente ya a la parte final del programa, ¿no? Pero antes de despedirnos, mi querida Nelly tiene patrocinador que anunciar en ese momento. Ah, sí, claro espérate, que sí. Me Eso. A ver. Otra. Regreso. Más rápido. La chavita. Yo soy una Oye, chavita. ¿hoy viene ¿es de Popis o de Patti? No sé, pero parezco muñequita, ¿o no? Sí. O sea, nunca, creo que ni cuando estaba yo chiquita, bueno, más chiquita que ahorita, usaba yo las sombreras así, las abombadas. Así, sí, no, yo siempre peleaba con mi mamá porque no me gustaba vestirme como niña. Pero ahora es la moda, Nelly. Claro. Sí, de hecho. Oigan, y quiero agradecer a Boutique Annie Ludo, que así lo van a poder encontrar en Instagram y también en su fanpage. Así que denle like a la Boutique Annie Ludo, donde ustedes van a poder encontrar muchísima ropa, y tenemos también envíos a cualquier parte de la República. Les voy a dejar también el número de Ana Jorge, así la van a poder encontrar en Facebook, que es el 287-145 0226. Así que el miércoles les voy a traer otro vestidito coqueto, así súper sexy. Pues es que como que no está muy sexy, pero sí me No, di cuenta. claro de que sí, mira, además enseñando piernas loco y toda la cosa. Oye, ya no quiero decir. Es de esas típicas estudiantes que dicen, no, la falda del uniforme es hasta acá y es la típica rebelde que la trae más arriba, ¿no? Sí, okay, definitivamente. Pero bueno, señoras y señores, con esto hemos llegado prácticamente a la parte final del programa. ¿Tú traes patrocinadores, Julián? No. ¿No? Ok. No los traje el día de hoy. Sí, andamos en eso, ¿no? Sí. Hemos llegado a la parte final. Nos vemos el día miércoles en punto de las 5 de la tarde con más información y con más de qué show. Muchas gracias.